Confirmada la condena contra los autores de los tartazos a la presidenta del Gobierno, el Tribunal Supremo ha desestimado los recursos sobre esa condena que ya dictó la Audiencia Nacional en el juicio el año pasado y que condenó a 2 años de cárcel a Gorka Ovejero, a Ivonne García y a Julio Martín. Confirma también la pena de 1 año de prisión para Mikel Álvarez, acusado de complicidad en los hechos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. La sentencia es firme, no cabe recurso. El Supremo considera aprobado que no se vulneró la presunción de inocencia y que no existe riesgo de que los hechos, al haber ocurrido en Francia, fueran sancionados por partida doble. Comenzamos. Servicios informativos de Navarra Televisión. Bueno, pues en materia de tribunales, también hoy otra sentencia, esta dictada en Navarra y que condena a 9 meses de cárcel a los padres de un niño que se fueron de copas, dejando al hijo de 2 años solo en casa. Están acusados de un delito de abandono temporal de menor. La sentencia puede ser recurrida. En Sartaguda, un hombre vestido de mujer ha atracado la sucursal de la Caixa, llevándose 500 euros. Se lo vamos a contar en este informativo. También hablaremos de economía. Se esperaba un buen dato, se ha confirmado. Navarra sigue creciendo y lo hace en mayor medida que en el resto de España, un 1,8% en este último año. Ahora lo que surgen son incógnitas ante lo que pueda pasar de aquí a fin de año, con las noticias que alertan de la delicada situación que afecta a la economía en Europa y que no se sabe si va a afectar o no a la española, con ella a Navarra. Todavía ese presunto enfriamiento que se apunta de la economía europea, a día de hoy no podemos decir que lo percibamos. Comptos cuestiona el sistema de libre designación utilizado para las jefaturas de la Policía Foral, advierte de que debería ser algo excepcional y utilizarse el concurso. En su informe fiscalizador señala que el ratio por habitante de policías forales es de un agente por cada 150 personas, similar al de la Ertzaintza. Y el último corrimiento en la ladera derecha del pantano de Yesa vuelve a desatar la polémica y las alarmas en torno a la seguridad. Plataformas vecinales piden nuevamente su paralización. El Gobierno de Navarra, en sintonía con la CHE, afirma que no son deslizamientos estructurales graves. Y Osasuna va a homenajear al Betis este próximo domingo. Lo va a hacer por el comportamiento que tuvieron sus jugadores en el último partido de la liga pasada. La caída de la valla pudo acabar en tragedia. La reacción de los jugadores béticos que ayudaron a los aficionados rojillos será reconocida. Las peñas también se van a sumar a este tributo. El Tribunal Supremo confirma la condena de la Audiencia Nacional para los autores del lanzamiento de tartas a la presidenta Barcina durante un acto en el año 2011 en Francia. Según la sentencia, los autores de los hechos están condenados a 2 años de cárcel por atentado a la autoridad, mientras que a un cuarto le impone la pena de 1 año de cárcel. Fueron 3 los tartazos que recibió la presidenta de Navarra, Yolanda Barcina. Los hechos ocurrieron en octubre de 2011 en Toulouse, en Francia, y hoy el Tribunal Supremo confirma la condena de la Audiencia Nacional de 2 años de cárcel por atentado a la autoridad contra los 3 autores de la agresión, el exteniente de alcalde del Ayuntamiento de Arruazu, Gorka Ovejero, y a los activistas de la asociación Mugitu, Julio Martín Villanueva e Ivonne García Garrido. El alto tribunal ratifica también la condena de 1 año de prisión por complicidad para un cuarto implicado que no participó en el lanzamiento de las tartas, pero levantó los brazos, dice, como señal de apoyo. Los 4 condenados, además, deberán abonar una multa de 900 euros cada uno. El Tribunal Supremo rechaza el recurso presentado por los condenados en cuanto a una posible vulneración de su presunción de inocencia. Los autores de la agresión reivindicaron como un escrache contra una de las responsables, decían, de la imposición del tren de alta velocidad en Navarra. Una infraestructura contra cuya construcción los reos eran activistas dentro del movimiento Mugitu. Bueno, pues hoy ha sido el turno precisamente de la presidenta Barcina para responder a las palabras que ofreció ayer el presidente Miguel Sanz. El expresidente regionalista apostaba por una candidatura para las elecciones con capacidad de pacto. La actual dirigente de los regionalistas recogía el guante a preguntas de los periodistas. Ha hecho unas afirmaciones muy genéricas que compartimos todos. Capacidad de pactos, de acuerdo en las próximas elecciones y con votos. Quizás eso es lo que no recordaba él.
Por cierto, que acabamos de conocer que el PIB en Navarra ha crecido en el último trimestre del año medio punto, mientras que el crecimiento de los últimos 12 meses del último año, hasta el mes de septiembre, llega al 1,8, 2 décimas más que el PIB en el conjunto de España. Navarra afianza su mejoría económica. Así lo ha confirmado la consejera de Economía y Hacienda, Lourdes Goicoechea. La economía regional ha crecido un 0,5% en el tercer trimestre del año, lo que supone el crecimiento interanual del 1,8% del Producto Interior Bruto navarro. Frente a este dato, España tiene un avance interanual del 1,6%, es decir, 2 décimas por debajo de Navarra. El resultado del último trimestre es igual a nivel nacional. Estas cifras, afirma la consejera, acumulan 5 trimestres consecutivos de valores por encima de cero. A pesar de que los datos son buenos, pero hay que ser prudentes y hay que ir analizando continuamente de qué manera se desarrollan los acontecimientos. Según la consejera, estos buenos resultados del Producto Interior Bruto pueden deberse a la mejoría del mercado laboral con tendencia creciente, ha dicho. Además, ha destacado el sector de las exportaciones. Que sigue evolucionando de una manera satisfactoria para Navarra, incluso en un entorno en que ya saben ustedes que este sector da muestras de cierto agotamiento para la economía española. Esta incipiente y tímida recuperación, según ha comentado la consejera Lourdes Goicoechea, nos debería situar en un crecimiento para este ejercicio de 2014 en torno al 1,5%. Pues hoy la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona debate los presupuestos para el próximo año. Estas que ven son imágenes de la asamblea, las que van a ver, que ha comenzado este mismo mediodía y de donde podrían salir 2 cuestiones de calado para los usuarios. Una de ellas hace referencia a una tarifa plana de 30 euros al mes, que además sería incluso más económica para jóvenes y familias numerosas, con precios que van a oscilar entre 21 y 29 euros. Las nuevas tarifas van a entrar en vigor de aprobarse el 1 de enero del próximo año. También se espera dar luz verde en esta asamblea al denominado bono social, del que se van a beneficiar las personas con menos recursos. Hay sentencia para unos padres que se fueron de copas dejando a su hijo solo en casa. Tenía 2 años. 9 meses de prisión por un delito de abandono temporal. Los hechos sucedieron la madrugada del 21 de septiembre del pasado año, cuando los padres de 26 y 29 años dejaron a su hijo de 2 años durmiendo solo en casa para irse, como decimos, de fiesta. El niño se despertó un rato más tarde y abrió la puerta de su casa bajando descalzo a la calle. Allí fue encontrado por un vecino de Barañáin, quien avisó a la policía municipal. Los agentes intentaron localizar a los padres por todos los medios, pero no lograron encontrarlos. Hubo que esperar a la mañana siguiente a que los padres se pusieran en contacto con la policía y volvieran a estar con su hijo. La sentencia es recurrible. En Sartaguda, un hombre ha atracado a punta de pistola la oficina de la Caixa. Se ha llevado 500 euros. Fuentes de la investigación han señalado que se trata de un hombre que iba vestido con ropas de mujer. No ha habido heridos y de momento tampoco, al parecer, detenciones. En Villafranca anoche 2 jóvenes resultaban heridos al chocar su moto contra un turismo, y esta mañana en la localidad de Idoy, entre Oyoki y La Rasuaña, esta imagen: un coche colisionaba contra un camión, provocando heridas al ocupante del turismo, que ha sido trasladado con pronóstico reservado en ambulancia medicalizada al complejo hospitalario de Navarra. Y un nuevo desprendimiento en Yesa vuelve a causar inquietud en las poblaciones del entorno. Ha ocurrido en la ladera donde se construye una nueva presa. Plataformas vecinales piden nuevamente su paralización, al tiempo en que la Confederación Hidrográfica del Ebro insiste en la seguridad de las obras. En la tarde del martes, la ladera derecha del embalse de Yesa sufría un nuevo desplazamiento, llevándose por delante uno de los caminos que utilizan los trabajadores. La magnitud del deslizamiento se comprueba al ver el tamaño de estos camiones de obras junto a la ladera, o la situación de las casas de Yesa justo encima de la parte que se ha venido abajo. En total, 30.000 metros cúbicos de tierra que se han deslizado y que han tapado uno de los caminos que los camiones de obra utilizan para acceder al cuerpo de la presa. Desde la Confederación Hidrográfica del Ebro aseguran que se mantienen las garantías de seguridad para la presa y que la estabilidad de la ladera no se ve comprometida tras este nuevo derrumbe. Diversas asociaciones vecinales han anunciado que emprenderán medidas legales contra la Che si continúan con la obra de recrecimiento. Además de pedir la paralización de estas obras, exigen el vaciado parcial y cautelar del embalse, así como la dimisión del presidente de la Che.
Bueno, pues todo esto sobre el terreno. En la arena política, partidos como EH Bildu han pedido la visita nuevamente a Yesa para conocer el estado de esas obras. Por su parte, el consejero de Interior ha negado que el deslizamiento haya sido grave al tratarse de una capa superficial. Nosotros estamos en contacto permanente con la Confederación Hidrográfica, lo venimos manteniendo y, desde luego, desde el punto de vista de deslizamientos estructurales o de deslizamientos graves, como se produjeron el año pasado, no tenemos conocimiento, es decir, no hay nada. Esto es un fenómeno absolutamente diferente y superficial que, evidentemente, desearíamos que no se hubiese producido. Sangüesa es una de las localidades donde se vive con especial inquietud todos los acontecimientos que tienen que ver con estos sucesos sobre el recrecimiento en Yesa. El consejero de Interior, Javier Morrás, también se ha referido a las dudas manifestadas por el Ayuntamiento de Sangüesa para integrar a su policía local en la Policía Foral. Ha dicho que no supone el cierre definitivo de la cuestión y que la oferta sigue en pie. No valoramos negativamente que hayan decidido estudiarlo más a fondo. Al respecto, nosotros estamos abiertos a cualquier tipo de aclaración, como lo hemos hecho, y lo hemos hecho también con grupos municipales, y por tanto la oferta sigue en pie y seguirá en pie en cualquier momento, porque además puede ser bidireccional, es decir, puede ser un ayuntamiento el que se nos dirija a nosotros a solicitar su integración, y por tanto estimamos que esto no supone ningún cierre definitivo de la cuestión. La Cámara de Comptos ha cuestionado en un informe que se utilice como fórmula habitual la libre designación para el nombramiento de jefaturas en la Policía Foral. El informe asegura que la normativa para la provisión de destinos de comisario, inspector, subinspector, cabo y policía se debe realizar a través de concurso, previéndose nombramientos de libre designación con carácter solo excepcional. Además, Comptos sugiere que las labores administrativas las realice personal de esa área y no agentes del cuerpo. En la actualidad cuenta con una plantilla de 1.230 plazas. No obstante, el número real de efectivos a comienzos de este año era de 1.083. Respecto a su dimensión frente a otras comunidades autónomas, tocamos a un agente por cada 150 navarros, cifra similar a la comunidad autónoma vasca. También analiza el gasto, que en 2009 fue de 50 millones, cifra igual a la del año pasado, después de que en 2011 ascendiese hasta los 55. Respecto a la jornada laboral, los miembros de Policía Foral están equiparados en teoría al resto de funcionarios que tienen turno de mañana y tarde, es decir, 1.554 horas, aunque el 97% las redujo tras superar pruebas físicas, situándose finalmente en 1.348. Aunque Comptos reconoce un ahorro de 170.000 euros tras la gestión directa del parque móvil por el Gobierno foral, critica que Policía Foral aún no tenga regulado qué hacer con los agentes que llegan a una determinada edad, la llamada segunda actividad. Bueno, pues se plantea cobrar el servicio que preste la Policía Foral precisamente durante los festejos taurinos con lidia y con muerte, o sea, corridas de toros, rejones o novilladas. El año pasado hubo medio centenar en Navarra. Labores como el desembarco de las reses o el reconocimiento previo podrían tener una tasa de 100 euros por corrida y, cuando actúen como delegados de la autoridad taurina, hasta 500. Tasas que deberá abonar la empresa taurina organizadora. Eso sí, no cobrarán por su labor al frente de la seguridad ciudadana. Bueno, y esta mañana el Gobierno ha presentado también la campaña contra incendios, campaña que se va a la semana de la campaña de prevención contra incendios, de cuyos detalles ha dado cuenta esta misma mañana en esta rueda de prensa que están viendo. Los que se implican y, desde luego, pues decirles que nuestra... Ayer se celebraba el Día Mundial del Ictus. Con este motivo, la Asociación ADACEN de Daño Cerebral ha organizado un punto informativo en la entrada del Hospital Virgen del Camino para sensibilizar a la población sobre este conjunto de enfermedades, de las que se destacan 1.250 casos nuevos en Navarra. En el Día Mundial del Ictus toca hablar de personas que lo han sufrido, aunque mañana también lo seguirán padeciendo. La realidad es que 1 de cada 6 personas sufrirá un ictus a lo largo de su vida. Javier Rodríguez sabe muy bien lo que supone. Hace 10 años, con 39, sufrió un ictus. Estaba durmiendo, o sea que lo único que recuerdo es que me acosté con un fuerte dolor de cabeza. Su vida dio un terrible giro. Con 2 hijos, una de 8 meses y otro de 3 años, tuvo que volver a aprender a hablar, a moverse, y todavía no es capaz de andar. Todo lo que es muscular, desde andar hasta la voz. También tengo el lado derecho muchísimo peor. Me he tenido que acostumbrar a ser un zurdo obligado.
todo lo hago muchísimo mejor con la izquierda, desde afeitarme, comer, cualquier cosa. Su entereza ahora sobrecoge y con su lucha, con su esfuerzo por salir adelante, se ha convertido en un ejemplo para todos, más aún para quienes lo han sufrido en sus carnes. Jesús Jimeno lo sabe bien, también sufrió un ictus 3 días después de la jubilación y también es voluntario de la Asociación de Daño Cerebral. Como todas las cosas, se ve lejano mientras no te pasa la crisis y todo, se ve lejano mientras no te pasa. Cuando te pasa es cuando lo ves como es. 3 meses a base de machacar, luego mucho la médica de familia del ambulatorio y luego la familia. La familia es mucho no todo. En Navarra cada año se registran 1.250 nuevos casos de daño cerebral, 130.000 en España, y tanto Jesús como Javier trabajan ahora para evitarnos pasar a nosotros por este mal trago. El tabaco, la obesidad, la hipertensión, bastantes cosas que podemos hacer nosotros algo para eliminarla. La única prevención del ictus pasa por la identificación y corrección de estos factores. Atendiéndolos, sea cuando sea, restaremos posibilidades de sufrirlo. La desigualdad es un término que se lleva escuchando mucho y más desde que comenzó la crisis, no es para menos. En el último año, las 85 personas más ricas del mundo incrementan $500.000 por minuto y cuentan con una fortuna similar a la riqueza de la mitad más pobre de la población. En el caso de España, las 20 mayores fortunas aumentaron su riqueza en más de $15.000 millones. Poseen tanto como el 30% más pobre de la población española. Y estas cifras aparecen en una reciente campaña de Intermón Oxfam, que está apoyada por los datos de la lista Forbes y del informe de Credit Suisse. Con esta campaña se pretende sensibilizar a la población y sacar adelante propuestas para detener y disminuir la desigualdad. Iremos en fases sacando peticiones concretas, propuestas concretas, posibles, factibles, en los diferentes temas que os he mencionado muy de pasada, ¿no? Y en ese caso siempre está el reunirnos con los grupos políticos. Por su parte, la obra social de la Caixa ha destinado cerca de 150.000 euros a la ONG ONAI, la Organización Navarra para la Ayuda entre los Pueblos, que va a destinar las ayudas a mejorar las condiciones de vida de poblaciones rurales en el Congo. La obra social de la Caixa ha destinado ese dinero a este proyecto de la Organización Navarra para mejorar, como decimos, esas condiciones de las personas más vulnerables del país africano, gracias al cual, como decimos, se van a beneficiar en principio 300 personas que van a ser o que se van a ver potenciadas en sus capacidades para ser autosuficientes en el campo. Son asociaciones de agricultores y agricultoras que trabajan en la zona, entonces el proyecto se trata de desarrollar todas esas capacidades, ¿no? Ayudarles sobre todo con todo el tema de comercialización, organización, etcétera, ¿no? En nuestro servicio nómina hemos decidido ofrecerte unas condiciones financieras exclusivas para que domiciliar tu nómina sea más rentable. La libreta o cuenta corriente en la que domicilies la nómina estará totalmente exenta de comisiones de mantenimiento y administración. Si usas tus tarjetas, te saldrán gratis y disfrutarás de la posibilidad de sacar dinero sin coste en cualquier cajero Servirred nacional. Y te ofrecemos un descuento del 10% de tus seguros de hogar, vida y accidentes del primer año. Disfruta ya de todas las ventajas que te ofrece tu servicio nómina. El servicio nómina de Caja Rural de Navarra patrocina los deportes. Osasuna como club, osasunismo como afición, van a homenajear al Betis este próximo domingo por el comportamiento de sus jugadores cuando se cayó la valla. Han pasado 5 meses y 12 días desde aquel partido que pudo acabar en tragedia. De ser un equipo al que se tenía algo de inquina después de que arrebatara la Copa del Rey de 2005 en la única final de la historia de Osasuna, a un conjunto al que se tiene cierto cariño. Todo cambió en la última jornada del año pasado. A pesar del descenso rojillo, el comportamiento ejemplar de los jugadores del Betis cuando se cayó la valla ha cambiado la visión que el osasunismo tiene con respecto a este equipo. Me acuerdo que en Yaye fue a por uno porque estaba ahí metido un niño, creo, que era ahí al suelo, y varios jugadores del Betis fueron a ayudar y tal.
y sí, yo creo que fue un buen gesto de los jugadores del Betis. Osasuna quiere tener un detalle con el Betis. Ibai Cadena, el niño que fue sacado por Ndiaye, le entregará al jugador un cuadro con esta misma foto. Una forma de reconocer a la entidad verdiblanca. Las peñas también entregarán una placa y son varias las propuestas que han salido a través de las redes sociales como un emotivo aplauso después de la presentación de los jugadores del Betis. En lo deportivo, los 5 futbolistas que ayer se ejercitaron al margen, hoy ya lo han hecho con el grupo. Cedric es la única baja por una cláusula en su contrato de cesión. Urban recupera a Javier Flaño tras 2 partidos sancionados y bien, según lo visto hoy, el polaco no variará la defensa con Echaide, David García, Miguel Flaño y Cadamuro. Nekunam acompañaría a Raúl en el doble pivote. El Betis se le ve que es un rival importante de esta liga. Yo creo que con una victoria nos va a dar más potencia para seguir. Codro, De las Cuevas, Nino y Ansarifar llevarían la responsabilidad atacante y Santa María seguirá siendo el portero titular. En 14 días, los socios compromisarios de Osasuna deberán ratificar el plan de viabilidad que el club o que pueda salvar al club, a la entidad, a través de una propuesta de ley foral en el Parlamento. Un plan que ha sufrido modificaciones. El próximo 13 de noviembre, jueves, los socios compromisarios están llamados a ratificar en asamblea el plan de viabilidad que Osasuna presentará al gobierno y que deberá obtener el visto bueno de los grupos parlamentarios. Un plan que se ha visto modificado con respecto a la propuesta inicial. De esta forma, con la dación en pago que figura en el nuevo documento, desaparece la obligatoriedad de recompra del patrimonio dentro de 30 años. Asimismo, se reduce de un 50 a un 25% lo que cobrará Hacienda por futuros traspasos para hacer frente a la deuda restante, pero se incluye un 25% de derechos televisivos en vez del 10%. Se mantiene el 100% de los patrocinios públicos, todo con una moratoria de 3 años. La negociación que ha llevado el club ha estado mucho más en sede parlamentaria con los grupos parlamentarios que con la propia administración. Nosotros sí que hemos ido haciendo matizaciones de las propuestas que ellos nos han ido presentando, pero tampoco hay un posicionamiento de Hacienda de decir que esta propuesta es adecuada o no adecuada. Parece que es más adecuada que la que inicialmente se presentaba, pero el Club Atlético Osasuna a quien se está dirigiendo es a los grupos parlamentarios. Desde el Gobierno de Navarra insisten en que Osasuna pagará hasta el último euro que debe. Lo que se hará será aplicar la ley, la norma, y siempre yo creo que nos han oído decir que lo que desde el Gobierno de Navarra pretendemos es ayudar a Osasuna, por lo que significa para nuestra comunidad, pero que pague los impuestos como pagan pues todos los ciudadanos. Además, se modificarían los estatutos del club para permitir la entrada hasta el pago total de la deuda de un representante de la Administración foral en una comisión de control. De enfrentarse al líder a hacerlo con el colista, Planasa quiere retomar la senda del triunfo a costa de un Cocinas riojano que no ha tenido el comienzo de liga esperado. Nuevo partido en casa para desquitarse de la derrota sufrida el viernes pasado frente al líder, el invicto Breogán de Lugo. Un encuentro que no dejó daños colaterales, más bien todo lo contrario. Pese a no sumar, Planasa ofreció una buena imagen y se marchó de la pista dejando un buen sabor de boca. La imagen fue buena y el partido del Prat yo creo que también. Pues la gente se sigue animando a venir, se sigue animando a poder acompañar al equipo, a animarlo, a estar con nosotros y poder brindar el mejor partido posible para volver a conseguir una victoria que nos daría pues otra vez esa alegría que necesitamos. Lugo rompió una racha de 2 triunfos consecutivos frente a Prat y en Oviedo. Una dinámica a la que el conjunto de Sergio Lamoa quiere volver aprovechándose del mal arranque liguero del Cocinas. Sin embargo, el técnico de Planasa no se fía de un equipo riojano que no conoce el triunfo en las 4 primeras jornadas de liga. Nosotros el año pasado íbamos 0-5 y lo recibimos a ellos, entonces sé la situación que es estar con 0-4, empezar la liga así, ellos van a venir. Además han hecho 4 partidos que han perdido por muy poco, excepto el primero y los demás, por muy poca diferencia, entonces van a venir. Y más aquí, que es casi como un derbi o lo catalogamos así, pues con las mayores ganas de conseguir la primera victoria. Y ahí es donde tenemos que entrar nosotros, que después de la derrota del otro día no salgamos mal a la pista. Yo creo que si salimos bien y podemos empezar bien el partido como en Oviedo o como en Prat, ellos van a notar esa necesidad de ganar y lo podemos aprovechar. Todos los jugadores de Planasa están disponibles para este choque que abre el fin de semana deportivo en territorio foral mañana viernes a las 8:30 de la tarde.
En nuestro servicio nómina hemos decidido ofrecerte unas condiciones financieras exclusivas para que domiciliar tu nómina sea más rentable. La libreta o cuenta corriente en la que domicilies la nómina estará totalmente exenta de comisiones de mantenimiento y administración. Si usas tus tarjetas, te saldrán gratis y disfrutarás de la posibilidad de sacar dinero sin coste en cualquier cajero Servirred nacional. Y te ofrecemos un descuento del 10% de tus seguros de hogar, vida y accidentes del primer año. Disfruta ya de todas las ventajas que te ofrece tu servicio nómina. El servicio nómina de Caja Rural de Navarra patrocina los deportes. Pues nada más, aquí ponemos punto final a este espacio de noticias. Recuerden, más información a las 8:30 de la tarde con Ollane Garzaron, a las 4 de la tarde Amaya Madina Beitia las acompañará en el programa Me Importas Tú. Nada más, que pasen una muy feliz tarde.